conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Amigas y amigos, les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Como siempre, hemos preparado diferentes secciones con temas y reflexiones que nos ayuden a comprender y analizar los problemas de nuestra realidad. Agradecemos a esta radio y por supuesto a las radios nacionales e internacionales que transmiten nuestro programa. A través de ella les decimos muchas gracias por estar con nosotras y nosotros. Les invitamos también a buscar este y otros programas en nuestro canal de YouTube Asociación Equipo Maíz. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Saludos también a César Villalona, quien se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, Edgar? Saludamos como siempre a todos nuestros radioescuchas y nuestras radioescuchas. Gobierno de Bukele continúa violentando leyes, es el tema de esta jornada. Y antes de comenzar nuestra plática con César, les presentamos la primera sección del programa, la cual nos sirve de introducción al tema que vamos a tratar en el programa. Les invitamos entonces a escuchar nuestra cápsula antes de ir al grano. Adelante con la cápsula. Antes de ir al grano. Cada vez es más frecuente el incumplimiento de las leyes por parte del gobierno del presidente Bukele, que mantiene una constante negativa a dar cuentas claras sobre el uso de los fondos para la pandemia, incumple resoluciones de la Sala de lo Constitucional e interpreta a su conveniencia las leyes. También es preocupante que el presidente Bukele se involucra en procesos judiciales o administrativos, da a conocer supuesta información que es parte de investigaciones, emite juicios o toma decisiones que violan procedimientos legales. Por su parte, los ministras y demás funcionarios siguen el ejemplo del presidente y creen que pueden incumplir leyes sin exponerse a ser sancionados según el marco legal vigente. ¿Cuáles son las más recientes violaciones a las leyes cometidas por el gobierno de Bukele? ¿Por qué la Fuerza Armada al mando del presidente Bukele obstaculizan procedimientos judiciales? ¿Qué hay detrás de la negativa de funcionarios como el ministro de Hacienda de cumplir con la ley de responsabilidad fiscal? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Ahí teníamos nuestra cápsula que nos sirve de introducción, entonces podemos iniciar. A ver, el pasado 5 de septiembre hablamos en este programa sobre las violaciones a las leyes de parte del gobierno de Bukele y ahí con César conversamos de una reforma a la ley LACAP y también sobre unas irregularidades en las elecciones de personas comisionadas del Instituto de Acceso a la Información Pública. Te propongo entonces, César, que actualicemos lo que ha sucedido en estos días en relación a otras violaciones a las leyes por parte del gobierno. En particular, quiero que abordemos lo que ha sucedido con el FODES. ¿Qué violaciones de ley implica el retraso del FODES a las alcaldías? Por ahí vamos a comenzar este conversatorio. Retener los fondos que le debe trasladar a la alcaldía el ministro de Hacienda y también su jefe, el presidente de la República, Nayib Bukele, que es el que le da la orden de tomar la decisión, han incurrido en varias violaciones legales. La primera es la violación de la ley del FODES. Esta ley, que ya data de hace muchos años, establece que de todos los ingresos corrientes que recibe el gobierno, el 10% debe ser trasladado a las alcaldías del país. Los ingresos corrientes son los que provienen de los tributos, como por ejemplo el IVA, el impuesto sobre la renta, las contribuciones. Eso da un monto total y el gobierno de ahí destina el 10%. Este año se estimó que el gobierno iba a tener ingresos corrientes por 5.420 millones. Es decir, que a las alcaldías había que trasladarle más o menos 540 millones, en proporciones diferentes. Una alcaldía grande recibe más, una alcaldía pequeña recibe menos. Cuando digo grande es en función del tamaño de la población y de todo lo que implica un municipio, todos los aspectos que hay que tomar en cuenta en un municipio, pero sobre todo su población. Entonces, con ese dinero las alcaldías deben hacer obras para las comunidades. La ley establece, en un primer momento establecía que todo era para hacer obras, para inversiones, no para pagar salarios ni para cubrir otros gastos de funcionamiento. Luego se flexibilizó hasta un 25% para el gasto de funcionamiento y 75% para inversiones. Pero bueno, hay alcaldías muy pobres que tienen mucha necesidad de recursos y que a veces destinan un poco más para gastos de funcionamiento que lo previsto. Alcaldías que no tienen ninguna recaudación en el país porque no hay empresas prácticamente en los municipios, empresas formales.
poca recaudación. Entonces, el ministro de Hacienda no puede dejar de entregar ese dinero. La recaudación de Hacienda es mensual. Todos los meses recauda por IVA, recauda por otro tributo y así va asignando. Si los ingresos son mayores de lo estimado, entonces el 10% es una cifra mayor de la estimada. Si, por ejemplo, se estimaba recaudar 5.400 millones, el 10% son 540. Si se recaudan 6.000, entonces el 10% son 600 millones. Si se recaudan 5.000, o sea, menos, entonces son 500 millones lo que hay que trasladar. Pero siempre hay que trasladar. El ministerio no se puede quedar con ese dinero. No puede alegar que hay una caída en la recaudación y que por lo tanto no va a entregar a las alcaldías dinero, porque es el 10% que tiene que ir. Y este año hasta septiembre los ingresos corrientes han disminuido en 540 millones. Es decir, se ha recaudado menos, pero hay que trasladar el dinero recaudado, o la parte que corresponde a las alcaldías, mejor dicho, hay que trasladarla. Pero le deben 4 meses a la alcaldía. Ya estamos en el 5.º mes. Entonces hay una violación de esa ley. El ministro de Hacienda no puede decidir no hacer eso, no hacer el traslado y utilizar el dinero para otra cosa. No puede alegar que estamos en un estado de emergencia, porque el estado de emergencia no elimina la ley del FODE. Un estado de emergencia que ya ni siquiera existe, porque terminó. Pero aún si existiera, la ley del FODE sigue existiendo. Entonces, esa es la primera violación legal. La segunda es la violación del presupuesto nacional de este año, que se aprobó en diciembre del año pasado. Es una ley, el presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa con un mínimo de 43 votos. Y si los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos y se necesitan préstamos, entonces 56 diputados mínimos y diputadas deben aprobar los préstamos o la venta de bonos y luego el presupuesto. Pero es una ley aprobada por la Asamblea y en esa ley queda ese 10% que va a las alcaldías. Es decir, el FODE establece el 10% y se concreta, el FODE es una ley, se concreta en otra ley que es el presupuesto nacional. Ahí es donde aparece ya cuánto va a hacer ese 10%. Al no entregarlo está violando el presupuesto nacional el ministro de Hacienda. Y hay otra violación que es el decreto de aprobación de los 197 millones de dólares del préstamo del BID, que fueron asignados a diferentes áreas, es decir, un decreto de asignación de recursos. Fueron 197 millones y aparecieron 55 millones, se aprobaron para el Fomilenio, tiene que ver con una donación del gobierno de Estados Unidos y que requería de una contrapartida del Estado salvadoreño, que por cierto no se puso en el presupuesto, este presupuesto que aprobó la derecha en diciembre, todos los partidos de derecha, y había todo un impasse sobre cómo iban a quedar las obras, porque no había terminado, terminó el 7 de septiembre. Entonces, de esos 197 millones del BID se asignaron 55 para el Fomilenio, se asignó otra parte para pagarle la pensión a los veteranos y veteranas de guerra, que también era otra violación. 4 meses le debían a los veteranos y la veterana. Se aprobaron 75 millones para las alcaldías. Ya esto no es del Fomilenio, esto es de un préstamo del BID. ¿Quién aprueba que el gobierno se endeude? La Asamblea. ¿Quién aprueba luego el préstamo que el gobierno consigue, que el Ministerio de Hacienda logra gestionar? La Asamblea. ¿Quién asigna los recursos al presupuesto? La Asamblea. Todo ese proceso se siguió y se asignaron los recursos, 75 millones para las alcaldías. Ese decreto lo firmó Nayib Bukele y lo mandó al Diario Oficial. El ministro de Hacienda dijo que no lo iban a firmar. Un funcionario ahí, un tal Castro, dijo que no lo iba a firmar porque era inconstitucional y finalmente el vicario lo firmó. Y se tragó sus palabras, se tragó lo que había dicho en un Twitter y lo firmó y lo mandó al Diario Oficial. Entonces es una ley vigente. ¿Qué alega el ministro de Hacienda? Que no se le podían asignar 75 millones a las alcaldías, sino el 30% de los 197 millones. Se le asignó más de la cuenta. Ese es un alegato, pero es una ley aprobada por el presidente de la República y por la Asamblea, y que ya fue publicada en el Diario Oficial. Y está en ejecución, porque de ahí sacaron el dinero de la contrapartida para el Fomilenio y sacaron el dinero para pagarle a los veteranos y veteranas de guerra. Si el ministro de Hacienda cree que es inconstitucional esa asignación, entonces ¿por qué agarró ese dinero para pagarle a los veteranos? ¿Por qué agarró el dinero para la contrapartida del Fomilenio? ¿Y por qué retiene los fondos de la alcaldía nada más si está ejecutando el préstamo? Esa es otra violación, pero además expresa un problema del ministro de Hacienda de carácter cognitivo. Estamos ante una persona con problemas de razonamiento, problemas de entendimiento, porque está ejecutando el préstamo y retiene el dinero de las alcaldías. Bueno, si yo fuera el presidente de la República, sé que nunca lo seré, pero si yo fuera el presidente de la República, yo despidiera al ministro de Hacienda,
porque el presidente mandó ese decreto al diario oficial y se convirtió en ley, entró en vigencia desde que se fue publicado, y él dice que es inconstitucional. El ministro de Hacienda se le ha ocurrido que es inconstitucional, pero la sala no lo ha declarado inconstitucional. No hay ningún recurso de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia, no ha llegado ningún recurso, no hay ninguna medida cautelar, no hay ninguna resolución de inconstitucionalidad. Es a él que se le ha ocurrido que es inconstitucional. Estamos ante una persona con problemas de comprensión. Se debe dar cuenta, digo yo, pero al decir esas cosas prácticamente se burla del presidente que firmó ese decreto. Pero obviamente al presidente eso le da igual. El presidente es el que le está dando la línea de que no le dé fondo a las diferentes alcaldías del país porque quiere ahogarlas. Estamos ante un problema político. Esa es la verdad frente a este tema. Pero estamos entre 3 violaciones. Para contestar tu pregunta, Edgar, 3 violaciones. Viola el FODE, viola el presupuesto y viola el decreto de asignación de fondos de un préstamo del BID. Es decir, que el Ministerio de Hacienda está incurriendo en una tremenda ilegalidad. Y todo lo está haciendo por orden del presidente de la República, Nayib Bukele. Él es el que le dice, no me le dé fondo a las alcaldías, ahóguela, que la gente le proteste a las alcaldías. Hay otra violación muy fuerte, y es que parte de ese dinero es para pagar salarios, porque una parte es para gastos de funcionamiento, y los salarios no se pueden retener, lo está reteniendo el Ministerio de Hacienda. Personal de las alcaldías no está recibiendo su remuneración, y ya ha habido movilizaciones. Entonces ahí hay otra violación legal también, porque los salarios no pueden dejar de pagarse, y muchas alcaldías no lo pagan porque parte del FODE es para pagar salario, el 25% para funcionamiento, así está estipulado. Entonces es una violación del marco legal, pero descarada, la que aquí se está haciendo, con la complicidad de la Fiscalía General de la República. Lo dijo César anteriormente, retener los fondos del FODES incurre a violaciones legales, y entre esas violaciones está la violación de la ley del FODES, violación del presupuesto y la violación del decreto de asignación de recursos por parte del BI. Son solo algunos de los ejemplos que César mencionó anteriormente. Ahora, César, hablando siempre de violaciones a leyes, ¿cómo debemos entender la postura de la Fuerza Armada al impedir la diligencia judicial en el caso del Mozote? También esto es muy importante traerlo a cuenta. Bueno, lo del Mozote es realmente penoso. Desde hace años, diferentes organismos defensores de los derechos humanos, organizaciones comunitarias, ONG, instancias diversas, han estado pidiendo, sin el respaldo del órgano judicial, que no lo ha apoyado, que se abran los archivos militares, o sea, los archivos de las Fuerzas Armadas, para conocer las violaciones a los derechos humanos, las atrocidades, los crímenes, las masacres cometidas por los militares durante la guerra. Esa es una demanda que viene prácticamente desde que terminó la guerra, pero ningún juez dictaminó nunca que eso se hiciera, hasta que en noviembre del año pasado un juez de instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, el señor Jorge Guzmán Urquilla, dictaminó que se permitiera el acceso a los archivos en el caso de la masacre del Mozote, que fue cometida por las Fuerzas Armadas en noviembre de 1981. Ahí murieron más de 1,000 personas asesinadas por los militares. Uno de los que participó ahí, que dirigió eso, fue Domingo Monterrosa, del batallón Atlacán. Entonces, el juez dictaminó eso, y el gobierno debe obedecer la disposición del juez, porque en el país tenemos independencia de poderes. Hay algunas cosas que le corresponden al órgano ejecutivo. Por ejemplo, Nayib Bukele tiene la facultad, como presidente de la República, como el que dirige el órgano ejecutivo, de nombrar un ministro, para poner un ejemplo. Eso es una facultad que él tiene, de abrir relaciones diplomáticas con un determinado país o cerrarla. Pero la Asamblea tiene otras funciones. La Asamblea aprueba leyes, aprueba préstamos, elige a los representantes de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces, al fiscal general de la República o a la fiscal, a quienes integran el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Cuentas, etc. Y el órgano judicial tiene sus funciones. El órgano judicial imparte justicia y decide si tal persona es culpable por un delito. Por ejemplo, en el caso de la Sala de lo Constitucional puede decir: tal ley aprobada es inconstitucional y ordeno que se anule. Eso lo puede decidir la Sala de lo Constitucional, y no lo puede impedir el presidente de la República ni la Asamblea, como la Asamblea no puede impedir que el presidente nombre un ministro, salvo que, por ejemplo, nombre a un militar como ministro de Seguridad.
ahí bueno, no, la asamblea no lo va a anular, pero lo anula el órgano judicial porque está prohibido. Pero lo que quiero decir es que cada órgano tiene su función y no puede invadir la función del otro, no puede irrespetar al otro órgano. Entonces el juez es un representante del órgano judicial y tomó esa decisión. Por lo tanto, él tiene que entrar al Ministerio de Defensa a revisar esos archivos. No se le puede impedir que entre. En este país no hay una sola persona que tenga facultad legal para impedir que él entre. De los 6 millones y tantos que vivimos en el país, legalmente no puede. Otra cosa es que lo haga por la fuerza, alguien, o como lo está haciendo este gobierno, a través de la Fuerza Armada, que no dejan entrar al juez. Entonces, el ministro de Defensa, que obedece al presidente Nayib Bukele, le ha negado 4 veces el acceso a los archivos. Las primeras 3 veces que se lo negó, el juez exigió ya un poco más públicamente, ya se generó una situación de un cierto impasse, que lo dejaran entrar, y Bukele dio una rueda de prensa donde mostró como 7 archivos y dijo que ahí, en el Ministerio de Defensa, no habían archivos militares, que habían sido destruidos o no se sabe dónde estaban durante los gobiernos anteriores, que no sabe si fue durante el gobierno de Duarte, de los diarios del FMLN. Eso es lo que dice el presidente Bukele. Entonces es una opinión de él, el poder estar mintiendo. Bueno, de eso vive, de mentir y de manipular. Todos tenemos derecho a decir no le creemos. ¿Quién es el que tiene que verificar si están ahí o no? Bueno, que dejen entrar al juez o la fiscalía, porque si ahí no están los archivos, la fiscalía debe ir a verificarlo porque es un delito y no pueden impedir que entre la fiscalía. Ya hubo una demanda ante la fiscalía, creo que de la UCA, para que el fiscal actúe y no actúa. Entonces, el ministro de Defensa, dándose cuenta de que está violando la ley al impedir que el juez entre, puso un recurso de inconstitucionalidad en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Hizo un pedido para que ahí se anulara la decisión del juez, pero la sala ratificó la decisión del juez, dijo que era constitucional, y el juez llegó este jueves y no lo dejaron entrar. O sea que el Ministerio de Defensa está desacatando la orden de un juez y de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y dicen que no hay archivo, porque Bukele dijo que no hay archivo. Tenemos derecho a creer, yo como ciudadano, que sí están ahí los archivos y que tienen miedo de que entre el juez y verifique toda la información que ahí está relacionada con los crímenes cometidos por la Fuerza Armada. ¿Quién le tiene miedo a Bukele? Él está gobernando amparado en los militares y en el gobierno de Estados Unidos. Esas son las 2 fuerzas que tiene. Lanzando a los militares a la calle, amedrentando a la gente. Dio un golpe de Estado con ellos el 9 de febrero. Ocupó la Asamblea Legislativa. Él le debe a los militares porque los está utilizando para violar la ley y para mano dura. Entonces tiene miedo de que entre el juez. Bukele tiene miedo. Está acobardado y le dice al ministro de Defensa, no me lo deje entrar. Y el ministro de Defensa le dice entonces a los custodios, a los militares que están ahí, que no lo dejen entrar. Es una cadena. Entonces, ¿por qué se protege a los militares? Bukele debería explicar eso, porque tarde o temprano esto se va a saber. El gobierno de Bukele es efímero. Él va a salir. Aquí vamos a saber, ¿hay archivos ahí o no hay? Yo tengo derecho a creer que hay. Y tengo derecho a creer que si no hay, este gobierno lo pudo haber destruido. Pero lo único que resuelve esto, porque son especulaciones, uno saca sus conclusiones porque ve a un presidente con temor y ve a un ministro de Defensa con temor, acobardado y poniendo obstáculos y desconociendo el órgano judicial. Entonces uno tiene derecho a creer eso, pero lo único que lo puede verificar es que dejen entrar al juez, que el juez entre o que entre la fiscalía también a verificar. El ministro de Defensa y la Fuerza Armada en general tienen que ser obedientes al Poder Civil. Nosotros no queremos que el ministro de Defensa desobedezca al presidente de la República, que es el comandante en jefe de la Fuerza Armada. Pero si el presidente le da una orden que viola la ley, que coloca al ministerio en la ilegalidad, el ministro debería decírselo al presidente y renunciar a su cargo. No está obligado a acatarla. Puede renunciar a su cargo y decir, no, yo no me insubordino frente al presidente. Los militares no tienen que insubordinarse en este país, pero como yo no lo voy a hacer, yo renuncio. Pero se ha insubordinado, pero no frente al presidente, sino frente al órgano judicial. Entonces es una situación muy peligrosa la que se está viviendo en el país, porque estamos ante un vacío legal. Estamos ante un órgano ejecutivo que no quiere que le controlen nada, ante un presidente que utiliza a los militares para violar la ley y mantenerse en la impunidad. Este es el asunto que está planteado. Por eso veo tan grave esto. Y lo está viendo la ciudadanía.
y todos los sectores que están opinando. Esto es un asunto muy delicado y que tiene que ver con negarle también el derecho a las víctimas a conocer lo que ahí pasó, que eso es lo más importante de todo. Realmente, como decía César, la postura de la Fuerza Armada al impedir las diligencias judiciales para la revisión de archivos en el caso Mozote es de verdad penoso y es otro claro ejemplo de violación de las leyes que hace el actual gobierno. Bueno, vamos a una segunda sección del programa, la sección Desgranando Palabras. Luego de la sección vamos a continuar conversando con César siempre sobre temas interesantes. Vamos entonces con la sección Desgranando Palabras. Desgranando Palabras. Ley de Responsabilidad Fiscal. Fue aprobada mediante el Decreto Legislativo número 533 el 11 de noviembre de 2016. Tiene por objeto emitir normas que garanticen la sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo de las finanzas públicas y que contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país. La Ley de Responsabilidad Fiscal establece reglas fiscales que ponen límites al déficit y el endeudamiento público, garantiza la asignación presupuestaria para áreas sociales y asegura mayor transparencia y mejor rendición de cuentas. Por ejemplo, en su artículo 10, esa ley dice que, al cierre del año 2021, la carga tributaria bruta no deberá ser menor al 18.5% del PIB. Actualmente, la carga tributaria en el país es del 17%. Y en su artículo 28, la Ley de Responsabilidad Fiscal dice que el ministro de Hacienda deberá presentar una declaración jurada de fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 227 de la Constitución de la República y de veracidad e inclusión completa de todos los egresos correspondientes al proyecto de ley de presupuesto general de la Nación. Desgranando Palabras. Luego de escuchar nuestra cápsula y conocer un poco más sobre el significado de la Ley de Responsabilidad Fiscal, vamos a abordar otro tema. César, quiero que finalicemos nuestra charla de este día abordando el caso del ministro de Hacienda y lo que dice sobre la documentación que la Asamblea Legislativa le pide que presente. Específicamente, la declaración jurada que acompaña el proyecto de ley del Presupuesto General 2021. Vamos a escuchar una declaración que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dio esta semana recién pasada. Esto para tener insumos en este tema y nos des tus comentarios o valoraciones. Adelante con el audio. Yo no estoy obligado a presentar la declaración y esas otras cosas que ellos dicen. No sé qué están inventando si ellos mismos quitan los requisitos y después lo quieren poner. Pero ellos, para no votar, están inventando requisitos que no existen. El requisito de la declaración de veracidad de la información del presupuesto no es necesaria en este momento porque la regla fiscal está suspendida por decreto legislativo 607. Entonces los diputados suspendieron la regla mediante el decreto 607. Y el decreto 607 dice que se le otorga al Ministerio de Hacienda un periodo de 90 días posteriores a finalizada la emergencia, que no ha terminado. Listo, ahí teníamos esas declaraciones que diera el ministro de Hacienda y ahora, César, pregunto, ¿por qué este ministro insiste en que no está obligado a presentar la declaración jurada que acompañe el proyecto del Presupuesto General 2021? El ministro de Hacienda está obligado a presentar la declaración jurada junto con el proyecto de presupuesto. Así lo establece el artículo 28 de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Esta es una ley que se aprobó y que plantea en ese artículo que cuando el ministro de Hacienda presenta ante la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto para su aprobación, debe acompañar ese documento con una declaración jurada donde diga que los egresos que va a tener ese presupuesto son veraces. Ese es el elemento central, una declaración jurada de la veracidad de los egresos. Recordemos que el presupuesto es una ley que aprobó la Asamblea Legislativa y que tiene dos grandes apartados. Una, de dónde va a sacar el gobierno los ingresos en un año, el presupuesto se aprueba para un año, y en qué lo va a gastar.
Es decir, lo primero es los ingresos esperados y las fuentes de ingresos. Los impuestos, bonos, deuda, donación. Diferentes mecanismos de endeudamiento o donación. Y lo segundo es en qué se va a invertir el dinero, lo que va a ir al Ministerio de Salud, a la Educación, etc. Entonces, en el tema de los egresos le pide que haga una declaración jurada, la ley, al ministro, para verificar de que van a estar todos los egresos que se necesitan que estén. Por ejemplo, el 10% que va a las municipalidades, el 6% que va al órgano judicial, los subsidios, entre muchos otros gastos. Pero la velocidad de los ingresos significa que tiene que haber también una veracidad por el lado de los ingresos. Porque si pone en el presupuesto que va a gastar tanto y en la fuente de recaudación pone una cifra que no alcanza para eso, o trata de hacer trampa el ministro presentando una recaudación que no es real, que no es viable, porque más o menos se sabe cuál puede ser la recaudación del IVA, de la renta, a partir de la evolución económica estimada. Entonces, si hay un error por el lado de los ingresos, entonces los egresos no son reales. Por lo tanto, la ley tiene las dos partes. Él presentó el proyecto de presupuesto del año que viene sin la declaración jurada. Entonces, él está alegando que el estado de emergencia le permite hacer eso, no presentar la declaración. El artículo 24 de la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que en un estado de emergencia se suspende la aplicación de las metas. Es decir, que esa Ley de Responsabilidad Fiscal, que tiene una serie de metas, queda anulada en lo que corresponde a las metas, nada más. ¿Cuáles son las metas? Que la deuda represente tal porcentaje del PIB, que los salarios no crezcan más que el PIB a precio corriente, etc. Son metas técnicas. Pero la responsabilidad de que haya ingresos y gastos que coincidan y que los gastos que establece la ley estén, esa responsabilidad no se la quita el estado de emergencia. Pero lo otro es que el estado de emergencia ya no existe, porque el decreto 661 de 22 de septiembre, que entró en vigencia ese día, estableció que el estado de emergencia duraría 15 días, es decir, que terminó el 7 de octubre, hace 10 días. Entonces el ministro debería presentar la declaración jurada. ¿Por qué no la presenta? Porque han presentado un presupuesto que no es real, que está sobreestimado en los ingresos, y después de las elecciones quieren subirle al IVA 3 puntos, y no lo dicen en el documento. Esa es la verdad. Por eso el ministro no quiere presentarse ante la Asamblea Legislativa con esa declaración, y por eso incluso anda huyendo, que no quiere ir a los llamados que le está haciendo la Asamblea para que vaya a explicar asuntos relacionados con el manejo de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Esa es la situación que tenemos frente a este tema. Bueno, agradecer a César por esa disposición para abordar los diferentes temas en este programa. Gracias también por sus análisis y sus valoraciones. Antes de despedirnos, quiero invitar, como en cada programa que hacemos, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar el programa que acaban ustedes de sintonizar y otros que también se están subiendo. Además, pueden dejarnos sus comentarios, sus preguntas o sugerencias, ¿no? Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día.